Vale, chicos, ahora vamos a ver la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular. Mirad, he cortado trocitos iguales que vendrían a ser los lados de un polígono, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo polígonos con estos lados. Todos los lados son iguales. Fijaos, he intentado construir un cuadrilátero. ¿Pero será un polígono regular? Las dos condiciones para que un polígono sea regular es que tanto sus lados como sus ángulos sean iguales. Vamos a ver si este polígono tiene todos los ángulos iguales. Y como no tengo transportín, vamos a mirarlo con esto que hice antes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este ángulo. Nos olvidamos de esto. Mirad, este ángulo es un ángulo obtuso, no es un ángulo recto. En cambio, este ángulo es un ángulo agudo. Así que este y este son ángulos obtusos y estos dos son ángulos agudos. No tiene los cuatro lados iguales, por lo tanto no es un polígono regular. Lo mismo pasa si estiramos un poquito más. Tenemos dos ángulos que son obtusos, fijaos, y dos ángulos que son agudos. Para que un cuadrilátero sea regular, tiene que tener, además de los cuatro lados iguales, los cuatro ángulos iguales. Ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto y ángulo recto. Este sí es regular. Ahora vamos a intentar hacer un pentágono. Así que tenemos que añadir un lado más. Vamos a abrir aquí y vamos a añadir otro lado. Esto lo podéis hacer en casa, ¿eh? Vale, fijaos. Este polígono es un pentágono, porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Los 4 lados son iguales, pero ¿son iguales todos los ángulos? Así a simple vista, este tiene forma de A, así que es un ángulo agudo. Este también tiene forma de A, así que también es un ángulo agudo. En cambio este, si lo pasamos a nuestra plantilla, voy a ver si soy capaz de hacerlo sin desmoronar mucho el polígono. Si lo pasamos a nuestra plantilla vemos que este ángulo es un ángulo obtuso y el otro también es un ángulo obtuso, así que no es un polígono regular. Vamos a intentar hacerlo regular. No tengo transportador para medir los ángulos, pero yo creo que en este caso sí tenemos un pentágono regular. Fijaos, los 5 lados son iguales y además los ángulos, si pudiéramos medirlos... pero voy a utilizar esto. Vale. Fijaos, todos los ángulos, se me ha movido, pero todos los ángulos son iguales, así que este sí es un pentágono regular. Vamos a añadirle otro, venga, un hexágono. Y ya no puedo añadir más porque no tengo más chinchetas. Vale, por ejemplo, podríamos hacerlo así. Esto es un hexágono. 6 vértices, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los 6 lados miden lo mismo, pero los ángulos no son iguales. Aquí tenemos un ángulo obtuso, aquí tenemos un ángulo que también es obtuso, pero es más pequeño que el anterior. Aquí tenemos un ángulo también obtuso, aquí tenemos otro ángulo obtuso y aquí tenemos un ángulo casi recto. Es recto del todo. Mirad, es un ángulo recto. Así que esto es un pentágono irregular. ¿Cómo sería un pentágono regular? Voy a intentarlo, no os aseguro que me salga bien, pero sería algo más o menos así. Todos los lados son iguales y vamos a ver los ángulos. Vale. Mira, ¿os dais cuenta de que
todos los ángulos, en este caso, miden lo mismo. Así que este sería un hexágono regular. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Simplemente, si tenéis un corcho y chinchetas, podéis jugar y hacer polígonos. Os animo a que hagáis formas. Venga, un besote.